Buenos días, asistentes al curso de actualización y fortalecimiento del conocimiento. El tema de hoy es pedagogías en la enseñanza del fútbol. El deporte educativo en edades escolar o de iniciación deportiva presentan diferentes necesidades. No solo se debe enfocar en el ejercicio físico y de movimiento, hay algo más: sentido de superación, desinterés, espíritu de lucha, carácter lúdico y voluntario. Velar por los valores educativos del deporte y la competición para que se hagan realidad. Algunas de esas cualidades del deporte educativo son relación social. El niño tiene que saberse relacionar con su entrenador, con sus compañeros y con la gente que está apoyándolo desde las gradas. Dominio de las habilidades y destrezas específicas, tanto las coordinativas como las condicionales. Poder manejar los aspectos lúdicos y recreativos del fútbol. Desarrollar hábitos para una alternativa al ocio pasivo. Canalización de la agresividad y de su temperamento. Y desarrollar conductas positivas que les permitan adaptarse a las necesidades que el fútbol en la actualidad presenta si quiere llegar al fútbol internacional o a destacar a nivel de selección. En las pedagogías, en las edades de formación o de iniciación deportiva, presentan diferentes etapas metodológicas. En el aprendizaje de una técnica psicomotriz se debe considerar las siguientes etapas metodológicas. Aprehensión consiste en crear las imágenes motrices de los diferentes gestos técnicos, plantear las condiciones del proceso y crear conductas favorables al proceso. Para formar la imagen motriz del movimiento es necesaria una adecuada grabación y progresión pedagógica, junto a la posibilidad de que el niño en forma permanente tenga la oportunidad de ver el fútbol de un buen nivel técnico. Ejercitación es la repetición de los diferentes fundamentos en forma variada, interesante, estimulante y progresiva. Se adquiere precisión, automatización y con ello economía de movimiento. Y la tercera parte es la aplicación, donde la técnica aprendida se selecciona y refuerza con otro proceso para darle una mejor realización. Este proceso lo vitaliza la presencia del profesor. Un profesor debe dominar ampliamente los fundamentos y técnicas del trabajo, aparte de conocimientos técnicos, anatomofisiológicos, psicológicos y pedagógicos. Además, poseer vocación para que su labor sea segura y eficiente. En este contexto se desarrolla la pedagogía analítica, que es la suma de las funciones particulares que conducen progresivamente a la totalidad ósea de un proceso lineal que va de lo particular a lo general. En la práctica deportiva, la pedagogía analítica plantea un análisis de los elementos de un conjunto por separado, con el fin de automatizarlos para posteriormente encadenarlos al final. Se concibe como una relación unidireccional y una transmisión más bien pasiva del objetivo didáctico, en la que el educador es un repetidor, una persona encargada de transmitir su saber a los alumnos. La pedagogía analítica trata de determinar los elementos constituyentes de los juegos deportivos colectivos siguiendo los tres pasos metodológicos. 1. Estableciendo un listado de las acciones técnicas que un jugador puede analizar. 2. Analizar cada uno de esos elementos por separado con el fin de facilitar su asimilación técnica. Y 3. Establecer el encadenamiento de diferentes gestos en una progresión metodológica. La pedagogía analítica propone un modelo de entrenamiento aislado. Se entrena la habilidad técnica elegida para introducir posteriormente, en el mejor de los casos, una situación predeterminada de juego y finalmente integrarla en el contexto real de juego. Esta pedagogía se basa en una progresión propuesta en orden estricto, que concluyen en la ejecución de un gesto técnico repetido continuamente. Esta es una visión parcial y reducida en la que se pretende que el jugador conozca la esencia del juego al final de un largo y estructurado proceso de aprendizaje de sus distintos componentes. Se prioriza un análisis mecanicista por descomposición del gesto, en que el objeto radica en la ejecución correcta de las distintas acciones motrices. Cabe destacar, como se ha mencionado anteriormente, que los factores de ejecución no son ni el único, ni el primero, ni el más importante de los factores integrantes de las acciones motrices.
Indica a varios entrenadores que para poder ejecutar con corrección una solución motriz determinada es necesario percibir esa situación. Por otro lado, y a diferencia de otros sistemas deportivos, en los deportes colectivos es básico para el éxito de una acción decidir con corrección y ajustarse a las variables de las situaciones sociomotrices, ofreciendo una respuesta adaptada a dichas variables. En resumen, la cadena cinética, percepción, decisión y ejecución propia de un modelo de procesamiento de la información no se trata equitativamente bajo la misma premisa de la pedagogía analítica. La pedagogía analítica se desarrolla tradicionalmente para poder enseñar las acciones técnicas en unas etapas de formación donde el niño no ha podido desarrollarlas o por lo menos no las tiene aprendidas para ayudarle en el proceso de aprendizaje. Es importante que el jugador pueda utilizar esta metodología en la primera etapa de su formación, pero nunca puede ser constante o repetitiva. Las acciones que se realizan de una manera analítica o se enseñan de una manera analítica, difícilmente en un deporte como el fútbol podrán surtir el mejor resultado. Para ello, el entrenador siempre tiene que las enseñanzas que se desarrollan desde un punto de vista, una pedagogía metodológica analítica, llevarlas a otro tipo de pedagogías como la global o la integral, para que los jugadores puedan desarrollar en un contexto real de juego las acciones técnicas aprendidas de una manera analítica. De esta forma podemos desarrollar la asimilación correcta y la aprehensión de ese gesto técnico, y la confianza del jugador se va a ir desarrollando también. Y así vamos a poder ir acelerando los procesos de aprendizaje. El entrenador en las etapas de formación debe estar desarrollado, empapado de procesos metodológicos que le permitan tener una gama de ejercicios aplicados a la formación o el desarrollo de la técnica, de la táctica y de la física o de la preparación física, en búsqueda de integrar al final todos estos componentes para el beneficio del jugador. Si lo puede lograr, no solamente formará a un jugador inteligente y con las condiciones físicas, técnicas y tácticas necesarias, sino que le ayudará en su formación integral y tendrá un jugador inteligente y con una buena toma de decisiones desarrollada para implementarla en el campo de juego. Las pedagogías son importantísimas para poder desarrollar una buena formación. Si el entrenador no conoce los diferentes modelos pedagógicos que se aplican durante la formación deportiva, será muy difícil que pueda obtener resultados positivos en los entrenamientos, los ejercicios o los objetivos que se plantean durante una temporada en las categorías inferiores. No solo es ir y entrenar y realizar ejercicios al azar. Todo ejercicio que se realicen tanto colectivamente o individual deben tener un objetivo final, que es la integración de todos los componentes del entrenamiento, el físico, técnico, táctico y psicológico, para poder realizar acciones motrices encadenadas y depuradas que le permitan aplicarlo en el contexto de juego. Así se beneficiará no solo el jugador desde el punto de vista técnico, sino también el equipo desde el punto de vista colectivo. Esta metodología analítica propone ejercicios como el pase y la recepción de manera estática o la conducción en zigzag a los conos, o ejercicios donde el jugador puede desarrollar una sola competencia para poder desarrollarla y después llevarla al contexto de fútbol. De esta manera nos podemos enfocar en desarrollar paso a paso acciones motrices. El entrenador es un facilitador que desarrollará la didáctica mediante las herramientas a su disposición para enriquecer el entrenamiento y que el jugador pueda utilizar estas herramientas para poder desarrollar la técnica individual, que al final podrá ser utilizada en ejercicios
de carácter globales o integrales. Es la única forma de poder desarrollar un buen ejercicio y una buena metodología de enseñanza. Los niños en estas edades son muy susceptibles y aprenden con mucha facilidad. El gesto técnico se podrá perfeccionar mediante métodos analíticos, pero se podrá desarrollar y perfeccionar aún más con métodos globales e integrales.